Bien. Bueno, veamos dónde estamos. Estamos en el problema 7. En el problema 7 era donde en este problema tenemos que elegir entre instalar un reactor 1 y un reactor 2. Hemos hecho la formulación que corresponde al inciso A. ¿Sí? Era la formulación que nos permitía discriminar entre un reactor u otro, y hemos utilizado dos posibilidades, dos métodos, el método de la Big M y el método del Convex Hull. Bien, lo único que nos quedaba en ese inciso era que diga, que nos preguntaba, dice, clasifique las restricciones del modelo en activas e inactivas. ¿Y cómo tengo que hacer para clasificar las restricciones en activas e inactivas? ¿Cómo sé yo qué restricciones están activas y cuáles están inactivas de todas las que yo he escrito en el modelo? Para eso, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Y en algún gráfico? Claro, o sea, nosotros acá no tenemos gráfico, no podemos hacer el gráfico. Fíjense que nosotros tenemos un modelo, está buena la pregunta y la respuesta porque dispara esta discusión. Nosotros en este caso, fíjense que cuando nosotros hacíamos gráficos en los prácticos anteriores eran problemas en los que nosotros teníamos a lo sumo 3 dimensiones, o sea que teníamos dos variables de decisión, por ejemplo X e Y, y una función objetivo que nos daba la tercera dimensión. En este caso nosotros tenemos variables de decisión, tenemos la temperatura, tenemos la presión, tenemos la variable I1 y la variable I2, o sea, tenemos 4 variables de decisión, de las cuales 2 son enteras, y la función objetivo sería una quinta variable de decisión, una quinta variable, digamos, para representar, o sea que necesitaríamos como un espacio de 5 dimensiones. Entonces, en este caso nosotros no podemos hacer el dibujo. Lo que sí sabemos es por definición que cuando las restricciones están activas se están cumpliendo con la igualdad estricta. ¿Sí? ¿En dónde se están cumpliendo con la igualdad estricta? En el óptimo. O sea que lo que nosotros necesitamos saber para poder decir si una restricción está activa o inactiva es que al problema lo tenemos que tener resuelto, tenemos que tener ya encontrado el óptimo. Y si tenemos el óptimo, entonces nos podemos fijar en ese punto, en ese valor particular de temperatura, presión y de variables binarias, si las restricciones se están cumpliendo con la igualdad estricta o no. ¿Sí? Bien, entonces para hacer eso lo que tenemos que hacer es resolverlo en el GAMS. Entonces yo acá tengo, a ver, vamos a abrir. Aquí abro mi GAMS, no sé si lo están viendo, ¿lo están viendo bien? Sí, profe. Bien. Yo acá he resuelto en el GAMS con el método de la Big M. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que yo he definido al principio, que ustedes me preguntaban cómo se hacía, era un escalar, y ese escalar que le he llamado M le he puesto un valor de 100.000. ¿Sí? Ese valor que yo le pongo al escalar depende mucho del problema, ¿sí? Así, depende mucho del valor que tomen las variables en el problema, las variables continuas. Como la presión y la temperatura están acotadas, o sea, yo sé que la temperatura es mayor que 300, pero bueno, estará más o menos en ese orden, porque a mayor temperatura tengo mayores costos, o sea que no se puede alejar mucho de eso. Y la presión está acotada entre 1 y 10 atmósferas, que eran entre 101 y 1013 aproximadamente, en kilopascales. Entonces el valor este que yo he elegido de 100.000 es suficientemente grande para esos valores de presión y temperatura. Si yo, por ejemplo, pusiese un valor de 1000, entonces el problema no me funcionaría, ¿sí? Porque el M no sería suficientemente grande. Estaría en el mismo orden de magnitud que las variables, y eso no puede ser porque ahí el problema no funciona. Tiene que ser mucho más grande que las variables. Bien, he definido una variable, que es la variable costo, y he definido variables positivas, que son la temperatura y la presión, y he definido variables binarias, que son I1 y I2. ¿Sí? Entonces acá defino una serie de ecuaciones, las declaro primero y después pongo la definición de cada una de las ecuaciones. La función de costo, he puesto 100.000 por I1 más 50.000 por I2 más 500 por T más 200 por P.
no me acuerdo si era así la función o tiene otros parámetros, pero es, digamos, esta sería la forma que tendría la función. ¿Sí? Después tenemos G1, mayor o igual que 300, P menor o igual que 1013, P mayor o igual que 101,3, que serían las restricciones que habíamos puesto independientes del reactor que elijamos. Y luego tenemos las restricciones que tienen que ver con el método de la Big M, que eran 2000 menos 4T menos 5P menor o igual que el número grande M por 1 menos I1, T menos P menos 50 menor o igual que M por 1 menos I1, y 2500 menos 3T menos P menor o igual que M por 1 menos I2, porque esta es la restricción del segundo reactor. Y acá tengo que I1 más I2 es igual a 1. Y ahora me voy a fijar algo. En el enunciado, sí, yo acá tengo 100.000 y 50.000. Sí, está bien. Bien. Entonces, una vez que yo tengo esto, pongo que lo que quiero hacer es minimizar el costo, ¿sí?, del problema de reactores y utilizando un modelo MIP. En el GAMS se pone MIP cuando es mixto entero lineal, ¿sí?, que este sería el caso de este problema. Entonces resuelvo el problema. Me fijo en el LST y me dice que ha encontrado un óptimo. Como el problema es lineal, el sol puede asegurar que es un óptimo. Y cuando me voy aquí a las variables, veo que el costo me da 300.000 y la variable temperatura me da 300, justo en el límite, la variable presión 250, o sea que está dentro del intervalo, y la variable I1 me da 1, es decir que elige el reactor 1. Por lo tanto, las restricciones que van a estar limitando el óptimo de alguna manera son las del reactor 1 y las del reactor 2 están muy relajadas. Entonces, esas no limitan el óptimo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, o sea, la temperatura es 300, la presión es 250 y que el reactor y uno es el que elige, cuáles restricciones que teníamos originalmente en el modelo están activas. ¿Y qué opinan ustedes? La del reactor 1. Sí, y nos fijemos, por ejemplo, ¿cuánto es 4T más 5P? O sea, T vale 300 y P vale 250. A ver si alguien hace el cálculo, 2450, profe. Ajá, 1450, o sea que esa da mayor o igual que 2000, se está cumpliendo con el mayor, o sea que esa no está activa. Está ahí cerca del 2000, pero no está activa. Y la que dice T menos P menor o igual que 50, o sea, sería Y da 300 menos justo 50. 250, da justo a 50, ¿verdad? O sea que del reactor 1 está activa la restricción de T menos P menor o igual que 50, ¿sí? Esa es la restricción activa. Y la otra restricción, la del reactor 2, esa seguramente no, esa no está activa, ¿sí? Bien. Esa, bueno, el reactor 2 no está funcionando. Entonces, del reactor 1 podrían estar activas las dos, pero bueno, está activa 1 porque es la que primero alcanza el valor de la restricción, que es 50, T menos P menor o igual que 50. Y después, si ustedes se fijan en otras restricciones que nosotros teníamos que eran independientes de los reactores, tenemos que con la temperatura de 300, esa restricción que decía que T es mayor o igual que 300 está activa, porque se está cumpliendo justo por el 300. En cambio, la de la presión las dos de la presión están inactivas porque el 250 está en el medio del intervalo, no está ni en el extremo inferior ni en el extremo superior. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento para saber qué restricciones están activas? O sea, esas son las restricciones que ustedes deberían modificar si necesitan modificar la función objetivo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Y con eso Yo tendríamos no. resuelto. Bien, con esto tendríamos resuelto el inciso A.
Bien, ahora el problema nos propone hacer una serie de modificaciones sobre la formulación que teníamos para contemplar de manera independiente, porque dice por separado, diferentes casos. Y se modifica el modelo de modo de representar las siguientes condiciones por separado. Y así que ahora vamos a tratar de resolver esto. Continuar con lo que estábamos haciendo antes. De la formulación anterior que nosotros teníamos, recuerdan que teníamos esta formulación en la cual teníamos la función objetivo, teníamos las ecuaciones que no dependen del reactor y luego teníamos, por ejemplo, la formulación de Big M, que sí depende del reactor. ¿Sí? Para eso habíamos utilizado formulaciones lineales a partir de las variables binarias I1 e I2. Ahora lo que nos dice es que modelemos, además de eso que ya tenemos, dice si la presión supera los 200 kilopascales, el costo de servicios auxiliares ya no es 200 kilopascales, sino 750 por cada kilopascal. 200, ya no es 200 pesos por cada kilopascal como era antes, sino 750 pesos por kilopascal. Pero fijémonos que esto depende de un cambio en las condiciones, eso es solo si la presión supera los 200 kilopascales. ¿Sí? Si no lo supera los 200 kilopascales, o sea, si estuviese entre 101,3 y 200, sigue valiendo 200 pesos por kilopascal. ¿Cómo podríamos modelar esa situación? Deberíamos cambiar las condiciones anteriores solamente en ese numerito. Exacto. O sea, fíjense, a ver, fíjense aquí, nosotros teníamos, voy a tratar de escribir la función objetivo como lo teníamos antes. O sea, nosotros teníamos una función objetivo que era 100.000, no estoy seguro si este valor es el del enunciado, pero era el costo fijo por I1, más 50.000 por I2, más 500 por T, y más 200 por P. ¿Se acuerdan? Esa era la función objetivo que nosotros estábamos minimizando antes. Ahora nos dice que si la presión supera los 200 kilopascales, el costo de servicio auxiliar ya no es 200, o sea, este numerito ya no es 200, sino que es 750. Pero eso vale solo si se superan los 200 kilopascales, o sea, si no superamos los 200 kilopascales, esta ecuación está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos modelar eso? ¿Qué opinan? A ver si aceptan sugerencias. Miren, una cosa que podemos hacerle como guía es agregarle un término a esta función de costos que contemple en el nuevo número, o sea, 250 por P. Pero hay un P que vale cuando es menor que 200 y un P que tiene que activar cuando sea mayor que 200. ¿Sí? Entonces a esos P le podemos cambiar el nombre. ¿Habría que ingresar otra condición binaria o no? Sí, muy bien, eso lo podemos hacer. Entonces acá primero para diferenciar esto, pongamos que esto es un P1 y un P2, o sea que para que no se confundan las dos variables P, sino se estén multiplicando simultáneamente por los dos factores.
¿sí? Entonces, sí, muy bien, lo que podríamos hacer es poner una nueva condición, o sea, podríamos poner una nueva variable binaria. Supongamos que definimos una variable z1, ¿sí? Que z1 es una variable binaria, o sea, pertenece al 0, 1, y esa variable binaria va a valer 1 cuando p sea mayor o igual que 200. O sea, si p es mayor o igual que 200, z1 vale 1 y entonces tendría que valer esto que nosotros tenemos acá, el 750. Y podemos definir una variable z2, también binaria, que sirva para cuando p es menor o igual que 200. O sea que cuando el z2 vale 1, este p2 se tendría que hacer 1. No 1, sino activarse y ese p2 multiplicarse por el 200, mientras que este tiene que desaparecer. ¿Y ¿Sí? cómo relacionamos el P2 y el P1 con el P? Muy bien. Sin que Entonces, se haga que pierda la linealidad. claro, exacto, justamente esa es la pregunta. Fíjense que ustedes acá tienen una cosa parecida a la que teníamos en el punto anterior cuando ustedes tenían una disyunción. O sea, cuando ustedes tenían que elegir entre el reactor 1, que el reactor 1 estaba asociado a una ecuación que es P mayor o igual que 200 en este caso, o que vale Z2, que es cuando P es menor o igual a 200. Esto ustedes lo pueden ver igual como lo hemos visto en el punto anterior para el caso de seleccionar los reactores. Entonces, tal cual como hemos hecho en el punto anterior, yo puedo modelar esto, por ejemplo, utilizando el método de Big M. También lo pueden hacer con el método de Convex Hull, o sea, es lo mismo. ¿Sí? O sea, son alternativas. Entonces, si usamos, por ejemplo, el método de Big M, lo que nosotros tendríamos que poner es 200 menos P menor o igual que M por 1 menos Z1, que sería esta desigualdad que yo tengo acá puesta del lado del menor o igual, y por eso he pasado el P restando para el otro lado, me queda 200 menos P menor o igual que 0 y sustituyo el 0 por M por 1 menos Z1. Y lo mismo hago con la otra, o sea, la otra me quedaría P menos 200 menor o igual que M por 1 menos Z2. Y tengo que poner la condición que no puedo dejar de lado, que es que Z1 más Z2 es igual a 1, o sea, porque se cumple una cosa o la otra, no las dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Entonces, con esta formulación que yo acabo de escribir, he expresado linealmente cuál de las digamos que el Z1 está relacionado con la condición de que la presión sea mayor que 200 y el Z2 con la condición de que la presión sea menor que 200. ¿Sí? Eso por un lado, o sea, con eso con esto yo he representado la disyunción que tenía. Bien. Ahora tenemos que hacer lo que decíamos recién. ¿Cómo hago yo para que cuando Z1 valga 1 y entonces que la presión es mayor que 200, se active el valor de P1, que se multiplica por 750? Y entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es utilizar la condición de existencia. ¿Sí? O sea, le vamos a ir poniendo nombres para que ustedes vayan identificando las formas que tienen cada cosa, que ya la hemos utilizado antes. O sea, ¿cómo hago yo que una variable exista cuando una variable binaria exista? ¿Salido mal? Ahí. Bien. ¿Se acuerdan que lo podíamos hacer con la letra U? O sea, nosotros podemos decir que el P1 está relacionado a través de un escalar muy grande con el valor de Z1. Y de la misma manera podemos decir que el P2 está relacionado con el valor de Z2. ¿Sí? Entonces fíjense que hay dos cosas distintas que hemos modelado por separado. O sea, por un lado la existencia de P2 y P1 relacionándola con Z1 y Z2 y por otro lado la disyunción esta de que Z1 vale 1 cuando P sea mayor que 200 y Z2 valga 1 cuando P sea menor que 200. ¿Se entiende? ¿Hay algo que falta aquí?
Creo que no. ¿En qué lugar hemos puesto qué relación tiene? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que esta P que nosotros tenemos acá es la misma que P2 y es la misma que P1? Eso no lo sabe el modelo, ¿eso cómo lo podemos escribir? Porque para ahora, para el modelo, la P esta que nos aparece en las restricciones es una variable diferente que la P2 y la P1 que nosotros hemos puesto en la función objetivo. El modelo no sabe que son la misma variable. Puede ser como P igual a P1 más P2. Exacto, muy bien. O sea que esa es la única ecuación que nos falta. P es igual a P1 más P2. Como nosotros sabemos que Z1 más Z2 es igual a 1, nosotros sabemos que P1 o P2, una de las dos no va a tener valor y la otra va a ser 0. ¿Sí? Entonces, como una va a ser 0, P va a ser P1 o va a ser P2 según se cumpla, que sea mayor que 200 o menor o igual que 200. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Este sería el Profe, tengo punto. una duda. Sí. Aquí dice que P1 es A ver, igual, espera un perdón, P momentito. igual a P1 más P2. Sí. Perdón, justo he cerrado la puerta porque venía mucho ruido de afuera. Ah, Sí, sí, no, le quería preguntar, ¿se acuerda que en el punto anterior usted sí, dijo que la condición esa con el Big M existía, perdón, sí, servía para decir que sí o sí existe y no acota la región en el caso en que Z1 Z2 sea igual a cero? exacto. Bueno, ahí tengo una duda. Ahí se va a generar un valor de P. Sí. Sí o sí se genera un valor de P y en el caso este que dice P igual a P1 más P2, ¿no Ujú. estaría dándole un valor sí o sí a ambos, a P1 y a P2? No, porque, a ver, le hagamos, eso siempre tienen que hacer como una especie de simulación a ver cómo resulta la formulación. Pongamos que el Z1 vale 1, o sea, el Z1 vale 1 si el resultado de mi optimización es que P sea mayor que 200. Ahora, como el resultado anterior que les daba 250, entonces en el caso de que sea 250, por ejemplo, entonces P es mayor que 200, o sea que Z1 vale 1. Entonces fíjense que si yo reemplazo Z1 por 1, me quedaría que P es mayor o igual que 200, entonces no hay problema con esa restricción. En cambio, la otra me dice que Z2 en este caso sería 0, porque Z1 vale 1 y por esta tercera restricción el Z2 tiene que valer sí o sí 0. Entonces me queda que P es menor o igual que un P menos 200 es menor o igual que un número muy grande. Si lo pasamos a 200 sumando para el otro lado, nos quedaría como que P es menor o igual que un número muy grande y eso siempre sucede porque P siempre va a ser menor o igual que, por ejemplo, 100.000 menos 200. O Claro, sea claro, que hasta ahí yo sí lo veo. esa restricción va a quedar libre, ¿sí? Entonces, ese P que yo tengo, ¿sí? Ese P que yo tengo acá va a ser un valor que era el 250. Bien. Como Z1 vale 1, el P1 va a estar entre 0 y un número muy grande. O sea que el P1 queda libre para valer cualquier valor. Pero como el Z2 se ha hecho 0, el P2 vale sí o sí 0. O sea, va a quedar 0 menor o igual que P2 menor o igual que 0. O sea que P2 se anula. Ah, listo, listo, Entonces, gracias. acá me quedaría que P es igual a P1, o sea que P1 también sería 250. Entonces, cuando vayamos a la función objetivo, el P2 se ha anulado, se ha hecho 0, o sea que este término no cuenta. Y este término sí cuenta porque P es mayor que 200, entonces P1 vale 250 y se multiplicaría por el 750. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí toda la formulación cierra. Ahí, Fernando, una cosita nomás. En Sí, la parte izquierda de tu pantalla vos tenés la formulación del Big M. sí, Y en la derecha estaría con B curvo. sí, O sea sí. que se pueden mezclar sin ningún problema. Eso es lo que... Sí, exacto. O sea, eso es lo que yo le quería nombrar, por eso yo he puesto nombrecitos a cada cosa que he hecho. O sea, esta cosa que yo he hecho acá, que sería lo que yo tengo a mi izquierda, que yo le he puesto nombre de disyunción,
esa forma de transformar la disyunción en una forma lineal, yo he utilizado el método de Big M, pero podría haber utilizado el método de Convex Hull para hacer esta parte también, ¿sí? Así tal como hemos visto en el procedimiento anterior. Esta parte que está a la derecha, la formulación tiene la misma forma que un Convex Hull, pero lo que yo quería que les quede claro es que en este caso yo no estoy utilizando el Convex Hull para representar una disyunción, o sea, yo estoy utilizando el Convex Hull para representar una condición de existencia, por eso es que yo lo he dividido y le he puesto dos nombres diferentes. El Convex Hull siempre siempre se puede utilizar para representar una condición de existencia, o sea, para relacionar una variable que yo tengo continua con su variable binaria. Eso siempre se puede hacer por Convex Hull. En cambio, la parte de representar una disyunción, que significa que yo tengo una restricción que se activa con una binaria o se inactiva otra restricción con otra binaria, eso lo puedo hacer o por Convex Hull o por Big M. ¿Sí? O sea, los dos métodos son válidos. En este caso, como dice el ingeniero Colombo, me han quedado mezcladas dos tipos de formulaciones, uno forma de Big M y otro forma de Convex Hull, pero para representar dos cosas distintas, que eran dos cosas que eran necesarias representar en este problema. ¿Sí? ¿Ha quedado claro eso? Sí, profesor. Bien. Vamos a otro inciso. Bien, ahora resolvamos el otro inciso que es ligeramente distinto que el anterior. Si la presión supera los 200 kilopascales, o sea que la condición que pone es la misma, el costo del servicio auxiliar es de 9.000 pesos por kilopascales para cada kilopascal por encima de los 200 kilopascales. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? En el caso anterior yo tenía que si yo superaba los 200 kilopascales, todos los kilopascales de presión que yo tenía se multiplicaban por un nuevo costo de servicio auxiliar. En cambio, en este caso, en el que estamos presentando ahora, solamente va a cambiar de costo de 9.000 pesos por kilopascales, los kilopascales del exceso, o sea, de lo que esté por encima de los 200 kilopascales, y lo que estaban por abajo siguen costando 200 pesos por kilopascal como era originalmente. ¿Sí se entiende cuál es la diferencia? Sí. Bien. Ahora iría, en lugar de 50, iría 9.000 multiplicado por una diferencia, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces veamos cómo podemos hacer esta función objetivo ahora. ¿Qué pasa? Para que lo analicemos, supongamos que definimos otra variable binaria distinta para que no nos mezclemos con las variables que teníamos antes, que era el Z1 y el Z2. ¿Sí? Supongamos que ahora tenemos, no sé, W1 y W2. Y si yo tengo W1, ¿sí? Que es nuestra variable binaria, esa W1 está asociada a que la presión sea mayor o igual que 200 kilopascales. En ese caso que yo tenga mayor o igual que 200 kilopascales, ¿cuánto tendría que valer el costo? Teniendo en cuenta la parte de la presión solamente, lo pongamos CP, costo de presión. O sea, el resto del costo que tiene que ver con la I1, la I2 y la temperatura permanece invariable. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería valer? Mira, Sería el 200, o sea, fíjense que nosotros tendríamos 9.000 por diferencia, pero los primeros 200 kilopascales, digamos así, tendrían un valor de 200, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos 200 kilopascales, eso se multiplica por 200. Y la diferencia entre la presión que yo tenga, que es una presión mayor que 200 kilopascales, menos esos 200, eso sí iría multiplicado por el 9.000. Sería así, ¿verdad? ¿Lo entienden? sí. Bien, o sea que ese sería el costo que yo tendría en el caso de W1. ¿Sí? ¿Y cuál sería, qué pasaría en el caso de W2? O sea, si P es menor o igual que 200. O sea, esto sería el W1. Salido corto.
Ahí. En el caso del W2 sería P menor o igual que 200 y tendría que el costo de la presión es igual simplemente a P por 200. ¿Sí? Porque la presión es menor que 200, o sea que simplemente se multiplica por 200. Entonces, cuando yo quiera expresar el costo total, o sea, mi función objetivo va a tener todos los primeros tres términos iguales, que eran 100.000 por I1 más 50.000 por I2 más 500 por T, y ahora tengo que expresar los términos de la presión. ¿Sí? En este caso yo tendría 200 por 200, sería 40.000 más P por menos 200 por 9.000 y más P por 200 en el caso de que yo utilice, de que la presión sea menor o igual que 200. O sea, estos dos términos que yo tengo aquí arriba se activarían si la presión es mayor que 200 y este último término se activaría en el caso de que la presión sea menor que 200. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para indicarle yo a la función objetivo eso? Que no todos los términos se suman siempre, sino que se eligen los dos términos correspondientes a P más que 200 o se elige el último término solamente, o sea, es una cosa o la otra. Y otra vez podría usar Big-M. Ajá. Entonces tengo que usar otra vez la combinación parecida a lo que hemos hecho antes. ¿Sí? Entonces veamos primero cómo resolvemos aquí en la función objetivo. La función objetivo yo tendría los términos de antes, lo que no copio, más, y acá yo tendría 40.000, perdón. Este 40.000, ¿cuándo se activa? ¿Para qué caso? El 40.000 este se tiene que sumar. Para una presión mayor a 200. Exacto, o sea, es cuando el W1 vale 1, o sea, cuando está activa la variable binaria 1, ¿sí? O sea que al 40.000 yo lo puedo multiplicar por la variable binaria 1, W1. ¿Sí? Entonces, cuando esta vale 1, eso se suma, y si esta vale 0, eso se borra, o sea que ahí no hay problema. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo distribuyo acá el 9.000 por PM y el 9.000 por 200, acá me quedaría 9.000 por P, y esa variable P también se tiene que activar solamente si W1 vale 1, o sea que a ese le vamos a tener que cambiar el nombre, o sea que acá le pongamos 9.000 por P1 para que después hagamos una relación entre P1 y W1 como hemos hecho en el punto anterior. ¿Sí? Y acá iría menos 200 por 9.000, que serían 2 por 9, 18, y son 5 ceros. Y 1.800.000. Y ese término también va a depender de W1. Y el otro término va a depender de W2, o sea que vamos a tener 200 por P2. Entonces, esta es la manera lineal en que nosotros vamos a poner la función objetivo. ¿Sí? Y las relaciones que vamos a tener que poner serían, bueno, que W1 más W2 tiene que ser igual a 1, que la presión es tanto P1 como P2, ¿sí? Y además tenemos que poner que 0 menor o igual que P1 es menor o igual a U por W1, y 0 menor o igual que P2 es menor o igual a U por W2. ¿Sí? Entonces fíjense, si W1 vale 1, P1 es un valor que está entre 0 y un valor muy grande. ¿Sí? O sea que P1 queda libre para tomar cualquier valor. En cambio, el P12 va a ser 0 porque va a quedar limitado entre 0 y 0. O sea que la presión P que yo tengo acá va a ser igual a P1, no va a ser igual a P2. Y acá
como P2 vale 0, este término se anula y lo que va a quedar sumando en la función de costo van a ser los términos que tienen que ver con la presión 1. ¿Sí? Que la presión 1 era la que era mayor o igual que 200. O sea, con esta parte que nosotros acabamos de poner acá, lo que hemos modelado es la condición de existencia. O sea, hasta ahora hemos modelado esta parte, que es la condición de existencia que nos relaciona P1 y P2 con W1 y W2. Lo que no hemos modelado todavía es la disyunción. O sea, en ningún lado todavía le hemos dicho al modelo que P es mayor que 200 cuando W1 vale 1 o que es menor que 200 cuando W2 vale 1. Y entonces esa parte nos falta y esa parte es igual a la que habíamos hecho antes para el problema 1, para el inciso B1. ¿Sí? Entonces si nosotros, a ver, acá en otra hoja, pasando en limpio para modelar la disyunción, W1 era para P mayor o igual que 200. Y la otra posibilidad, que es W2, es cuando P es menor o igual que 200. ¿Sí? Entonces acá, si utilizamos Big M de nuevo, tendríamos 200 menos P menor o igual que M por 1 menos W1. Y acá tendríamos P menos 200 menor o igual que M por 1 menos W2. Y la condición de que W1 más W2 es igual a 1 ya la habíamos puesto anteriormente, o sea, está aquí en la página anterior, W1 más W2 igual a 1. ¿Sí? Que es lo que completaría la formulación. Y entonces tiene que quedar claro que tenemos un cierto grupo de restricciones, englobándola esta también, que tienen que ver con la condición de existencia y una serie de restricciones que son estas dos que están acá, que tienen que ver con el modelado de la disyunción que relaciona cuál de las restricciones se activa, si mayor que 200 o menor que 200, según el valor del W1 y del W2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende alguna duda? Parece que por ahora no está. Dice que se entiende. Ah, bueno. Bueno, me alegro. Bueno, lo que queda acá es hacer el inciso 3. El inciso 3 no lo voy a hacer yo, así que les queda uno para que lo piensen ustedes, que es, si se fijan acá, el inciso B3. Si la presión supera los 200 kilopascales, o sea, lo que ustedes tienen como condición es lo mismo que los incisos anteriores, el reactor R1 solo mantiene como restricción operativa 4T más 5P mayor o igual que 2000, desapareciendo T menos P menor que 50. Sí, lo único que quiero que me digan si se entiende lo que se quiere hacer. O sea, la condición que ahora hay que representar es la siguiente, que si la presión supera los 200 kilopascales, este reactor, que es el reactor 1 funciona solamente con la condición de 4T más 5P mayor o igual que 2000, o sea, la condición esta desaparece. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que tienen que modelar? Creo que sí, solamente sacamos esa condición. Ajá. Bien, o sea, que para menor o igual que 200 kilopascales, las condiciones de los dos reactores son las mismas que tenían originalmente, y si se superan los 200 kilopascales, la elección es entre este reactor, uno que tiene solo esta condición, y el reactor 2 que está sin tocar, ¿sí? Como en la condición anterior. Fernando, te preguntan si a cada apartado se resuelve en GAMS o solo hay que modelarlo. No, todos los problemas los tienen que hacer en GAMS. Sí, todos los problemas los tienen que hacer en GAMS. Es muy fácil porque, digamos, si ya tienen el GAMS base, que ya lo tienen, que es los otros son modificaciones sobre ese de agregar las ecuaciones que hemos estado escribiendo. No es mucho más, pero sí es mejor que tengan de cada apartado un GAMS con los resultados. Sí. O sea, duplíquenlo al archivo y le van haciendo modificaciones y así tienen varios GAMS que represente cada uno cada apartado.
Bien. Bien, vamos a pasar al problema siguiente. Si me deja, sí. Vamos a pasar al problema 8. ¿Sí? El problema 8 dice, considera el problema maximizar una función. Si ustedes se fijan en este problema, si ya lo han hecho a los problemas de Karush-Kuhn-Tucker, ¿sí? Que son los del práctico anterior, van a ver que este es prácticamente el mismo que el problema 3 de Karush-Kuhn-Tucker. Tiene una pequeña diferencia en esta restricción que dice 4/5 de x1 más x2 menor o igual a 18, pero los demás son, el problema es muy similar. Y o sea que nos vamos a basar en ese análisis. Y se considera el problema de maximizar una función que es 0,25 x1 al cuadrado más x2 y tiene una serie de restricciones que, si ustedes se fijan, son todas lineales. ¿Sí? Si todas las restricciones son lineales, significa que este problema es un problema que tiene una región factible convexa. Esta función que ustedes tienen arriba también es una función convexa, ¿sí? O sea que el problema tiene una solución única. ¿Sí? Bien, dice, resuelva el problema de optimización gráficamente para dos situaciones. O sea, ¿cuál es la variante que vamos a analizar ahora? Dice, resuelve el problema de optimización gráficamente para dos situaciones. x2 es una variable real y x2 es una variable entera. ¿Sí? O sea, el modelo, así tal cual como está planteado acá, no da ninguna indicación de cómo es x1, entonces ustedes, de cómo es x2, perdón, entonces tienen que modelarlo de dos maneras. O sea, fíjate qué diferencia hay entre que x2 sea real y que x2 sea entera. ¿Sí? O sea que básicamente lo que hay que resolver son estos dos modelos. Ya tenemos un modelo en el que x1 y x2 son reales, que ese es el modelo parecido al que han resuelto en el problema 3. Acá no tienen que hacer las condiciones Karush-Kuhn-Tucker, nada, o sea, simplemente ponerlo en el GAMS y resolverlo. Y acá, en el problema 2, la variable x2 es un entero, o sea, esa es la única diferencia. Bien. Si ustedes resuelven este problema, esto es importante, o sea, cuando uno tiene estos problemas que son tan similares y cambian en el tipo de variable, se dice que el problema P1 es una relajación del problema P2. ¿Sí? El problema P2 es un problema más complejo que tiene la condición de que alguna o todas las variables sean enteras, eso podría suceder, y el P1, al no tener esa condición y permitir que esas variables sean continuas, o sea, que tomen valores reales y no solamente los enteros, se dice que el problema P1 es una relajación del problema P2. ¿Sí? O sea, o que P1 es el problema P2 relajado. Profe, una pregunta. Sí, sí, Entonces, sí. nosotros tenemos prácticamente hecho la parte del problema 1. Sí. Pero el problema 2, ¿sí lo tenemos que analizar con Karush-Kuhn-Tucker o no? No. Tienen que resolver el bien. problema de optimización gráficamente. O sea, eso es lo único que tienen que hacer y resolverlo después con el GAMS y con el solver. En general, está buena la aclaración. Los modelos que tienen variables binarias no se pueden aplicar, no se puede aplicar directamente las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker porque esos están hechos para variables continuas. Cuando alguna de las variables tiene valores binarios o enteros, las condiciones no funcionan. ¿Sí? Así que no, las condiciones estas son simples solamente para cuando ustedes tengan modelos tipo NLP. Cuando son mixtos enteros ya no aplica Karush-Kuhn-Tucker. Entonces, si ustedes se acuerdan del problema anterior, el problema anterior era así: las curvas de nivel que tienen son parábolas. Esas parábolas que tienen van aumentando el valor de la función objetivo. O sea, estas parábolas que yo tengo más hacia la derecha tienen mayor valor de función objetivo que las que están más adentro. Y lo otro que está representado aquí es la región factible. Y esta que ustedes ven acá es la región factible, que es la región delimitada por estas restricciones. Tienen x1 menor o igual a 12, que sería esta vertical, x2 menor o igual a 16, esta horizontal, x1 y x2 son positivos, o sea que eso limita a que ustedes estén trabajando solo en el primer cuadrante, y después tienen dos restricciones lineales, que son 2x1 más x2 mayor o igual a 8, que es esta que está abajo,
y 4/5 de x1 más x2 menor o igual a 18, que es esta que está arriba. ¿Sí? Entonces delimita este polígono así regular que tiene, ¿sí? Que es una región convexa, ¿sí? Porque si ustedes toman dos puntos cualquiera dentro de esa región, van a ver que se une por un segmento que siempre pertenece a la misma región. Bien, ¿cuál es el Profe, óptimo? Sí, si sí, dice resolver, ¿es sí. maximizar o minimizar? Este es maximizar. Ah, Este problema, a ver si me digo, sí, este problema era maximizar la función 0,25 x1 al cuadrado más x2. ¿Sí? Entonces tienen que maximizar, o sea, si ustedes tienen que maximizar, significa que de todas estas curvas de nivel que ustedes tienen adentro de la región factible, se tienen que ir a la que esté más a la derecha, porque ahí va a estar el máximo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven por inspección, ¿esto cuál sería el óptimo? ¿Dónde creen que estaría el óptimo de este problema? Este es el problema no lineal común, con x1 y x2 reales. y parece que en 12,8. Ajá, parece que está más o menos acá. Sí, está como un poquito por encima del 8, pero bueno, sería este vértice, ¿sí? Porque ese es, digamos, la parte de la región factible más hacia la derecha que tocaría una curva de nivel de mayor valor, ¿sí? Ahora, si ustedes hacen el segundo problema, o sea, si ahora vamos a la segunda, a la otra consideración que decía que x2 era entera, si x2 es entera, quiere decir que no puede tomar todos los valores intermedios estos, sino solo valores enteros. Por ejemplo, puede tomar el 8, pero de ahí salta al 9 y de ahí al 10. O sea, no podría tomar un valor, por ejemplo, 8,5. Eso estaría prohibido. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos esto, he graficado la línea que pasa por el 8 y la línea que pasa por el 9. ¿Sí? Y fíjense que el punto anterior estaba entre el 8 y el 9, el punto que era óptimo para este problema original, ahora ya no es óptimo para este problema porque ese punto no es factible para este problema. Este problema necesita que la variable x2 tenga valores enteros. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría el óptimo ahora? ¿Dónde creen ustedes que estaría el óptimo? Y x2 ahora podría valer o 4 o 9. ¿Como 4,9? ¿Por qué 4,9? No, Porque está en la misma curva, ¿o no? pero dentro de esta gráfica, ¿quién me dice dónde estaría el óptimo? A ver, ¿cuál punto de esta segunda gráfica sería donde está el óptimo? 12,8. Sería el 12, por ejemplo, el 12,8 estaría aquí donde yo tengo el puntero ahora, y si aumento un poquito el x2 y tengo 12,9, ¿sí? Bueno, no, el 12,9 se va de la región, o sea, el otro punto que podría ser factible sería este, que es un poquito menos de 12 para x1, pero vale 9 para x2, que también es un valor factible. De esos dos puntos, ¿cuál punto es el óptimo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál creen ustedes? El de abajo. El de abajo, ¿verdad? El de abajo porque seguramente por ahí va a pasar una parábola, o sea, una curva de nivel que tenga mayor valor que la parábola que está pasando por este punto de arriba. ¿Sí? ¿Y cómo es ese punto que yo estoy marcando ahí en su óptimo, en el valor del óptimo respecto del que yo tenía originalmente? Respecto de este. ¿Es mejor o peor en la función objetivo? Es un poquitito más chico. Es un poquitito más chico, ¿sí? Muy bien. O sea que yo los óptimos que tendría serían, acá está en el 12, 8, algo, quizá 8,5 más o menos, y acá, como el valor este tiene que ser entero, el problema me va a encontrar el 12,8. Y ese 12,8 va a tener una función objetivo que es más chica que la función objetivo que yo tengo acá. ¿Sí? Eso es una conclusión importante, por eso está este problema, que muchas veces para poder resolver un problema de optimización, lo primero que se hace y lo primero que hacen los algoritmos es resolver el problema relajado de ese algoritmo, de ese problema, perdón. O sea, al resolver el problema relajado, el algoritmo encuentra lo que se llama una cota superior. O sea, encuentra el máximo valor que podría tener la función objetivo en ese problema, que es este. Y cualquier resultado que sea del problema real va a ser peor o un poco peor o mucho peor que ese valor. Pero
pero al menos el problema relajado a nosotros nos da la idea de cuál es el máximo valor al que podríamos llegar. ¿Sí? Si tenemos la suerte de que el problema relajado tiene una solución entera, bueno, es buenísimo porque ese ya también sería solución de este problema. Pero en general el resultado del relajado no es entero, entonces siempre es como una cota superior en un problema de maximización. Y es una cota inferior en un problema de minimización. Si ustedes estuviesen minimizando, este resultado sería más chico que el que ustedes obtienen aquí. ¿Sí? Sería mejor que este que obtienen aquí. ¿Sí se entiende? Ese es el valor que tiene conocer el problema relajado, que es mucho más fácil de resolver y nos da al menos un límite del valor que puede tener la función objetivo. El problema real no lo va a alcanzar, digamos, a lo sumo va a ser igual a eso. Bien, entonces sobre lo que preguntaba, si coincidía la solución con el óptimo del problema relajado, vemos que no coincide y tienen que verificar esta solución con GAMS y Solver. ¿Sí? O sea, este análisis es solamente el análisis gráfico y después ponerlo en el GAMS. ¿Sí? Para resolver. A ver, vamos a ir al GAMS. Bien. Yo acá lo he puesto en el GAMS a este problema. Fíjense que yo tengo definida una variable f, que es la de la función objetivo, x1 y x2. A x1 lo tengo definido como una variable positiva y a x2 lo tengo definido como una variable entera. ¿Sí? Y acá tengo la función objetivo que era 0,25 por x1 al cuadrado más x2. Tengo que x1 es menor o igual que 2, x2 menor o igual que 16 y las dos restricciones lineales que tenía, ¿sí? Que tenía antes. O sea que acá está escrito todo el problema. Entonces, yo lo quiero resolver a este problema. ¿Qué tipo de problema es el que quiero resolver? ¿Qué tipo de problema le tengo que decir al GAMS que resuelva? ¿Y por qué? No lineal, dice acá. Ajá, bien. O sea, es un problema no lineal y tiene variables enteras. Sí, 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 o sea que es un problema que tiene variables enteras, que es un problema no lineal, entonces el tipo de problema que yo tengo que resolver en el GAMS se llama MINLP, o sea, es mixto entero no lineal. ¿Sí? ¿Por qué es no lineal? Porque es no lineal la función objetivo, o sea, las restricciones eran todas lineales, pero al ser la función objetivo no lineal, ya el problema es no lineal. ¿Sí? Y es mezcla entera porque tiene variables continuas como la x1 y variables enteras como la x2. ¿Sí? Si yo resuelvo este problema, fíjense que en el reporte me dice que ha encontrado una solución entera y me fijo en los valores de las variables y me da que la función objetivo vale 44 y las variables valen 12 y 8, que era el punto que ustedes habían predicho con la gráfica. ¿Sí? Ahora, si yo me voy al GAMS y lo modifico a este problema y le pongo que x1 y x2 son variables positivas, ¿sí? Le saco esto de variables enteras, le digo que x1 y x2 son positivas y resuelvo el problema de nuevo. Ahora el problema es simplemente un NLP, no tiene variables enteras. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo este problema ahora, fíjense acá que me dice que ha encontrado un óptimo local, que es lo que dice siempre que uno resuelve un NLP. Y el problema me da una función objetivo que es 44,4, que es 4 décimas más grande que la que hemos encontrado antes. Y tiene la variable x1 que vale 12 y la variable x2 es un valor que no es entero, que es 8,4. O sea, esta solución que acabamos de encontrar es la solución relajada del problema anterior y es una solución mejor. Las soluciones relajadas siempre tienen un valor de la función objetivo que es igual
o mejor que el del problema original. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Entonces pasamos al último problema que vamos a hacer. Bien, ahora vamos a hacer este problema que es el problema 9. El problema 9 dice, una compañía está considerando producir C, o sea, el producto C a partir del proceso 1, el cual utiliza la materia prima B. B puede ser obtenido a través del proceso 2 o el proceso 3 utilizando la materia prima A, o puede ser comprado a otra compañía. Se dispone de los siguientes datos. Entonces tiene muchos datos sobre cada uno de los procesos y cómo es la transformación de materia prima a producto en cada uno de los procesos. Tiene capacidades máximas del producto que se produce en cada proceso. De luego tenemos los precios que tienen los diferentes productos, un dato de demanda, y luego tenemos datos de costos fijos y variables para cada uno de los procesos. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera pregunta me dice que resuelva, ¿sí? Que esta es la parte laboriosa del problema, o sea que es la que vamos a prestarle atención. Las demás son variantes sobre esa respuesta, sobre este modelo que hayan originado en el inciso 1. ¿Sí? Entonces, vamos a... Entonces copiamos esta parte importante que dice, una compañía está considerando producir C a partir del proceso 1, o sea que yo tengo un proceso 1 que produce C. Y para hacer C utiliza la materia prima B. Y dice que B puede ser obtenido a través de un proceso 2 o un proceso 3 utilizando una materia prima A. ¿Sí? O bien B puede ser comprado a otra compañía. Entonces nosotros tenemos que el proceso 2 y el proceso 3 consumen A, la materia prima A, y la transforman en B, y ese B puede ser el que el proceso 1 consuma para producir C. Pero también puede ser que convenga, en vez de habilitar estos procesos, comprar externamente B, ¿sí? Y con ese B producir C. La demanda que nosotros tenemos en el problema es de C, o sea que el proceso 1 va a estar siempre, sí o sí va a estar el proceso 1, y lo que no sabemos es si va a necesitar el proceso 2, el proceso 3 o el suministro externo. ¿Sí? Entonces acá lo que yo he hecho ha sido nombrar los flujos que yo tengo en esta superestructura para todos los procesos, para que después tengamos de manera uniforme modelado el problema, y he sacado las restricciones principales que estarían asociadas a cada uno de los procesos. Fíjense que el proceso 1 lo que hace es que al flujo de B que tiene lo multiplica por 0,9 para producir C. Eso era el dato que estaba en la tabla. El FC es menor o igual que 2. ¿Sí? O sea, esa es la capacidad que tiene este proceso. Puede hacer hasta 2 toneladas por hora, me parece que es. Y el costo que tiene está formado por un costo fijo, un costo variable multiplicado por la cantidad de FC que produce. Esa misma estructura de datos la tenemos para el proceso 2 y para el proceso 3. La primera línea es la forma en que se produce, digamos, una forma de expresar el rendimiento. O sea, esta es la forma este, digamos, sería el flujo de materia prima A, que le sumo 1, calculo el logaritmo, y eso me da la producción de B2 que tendría en el proceso 2. Y lo mismo tiene una expresión para el proceso 3. Tenemos las capacidades del proceso 2 y del proceso 3, y los costos formados por costos fijos y costos variables para el proceso 2 y para el proceso 3. ¿Sí? O sea que esos serían básicamente los datos del problema. Bien, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Sí, ¿qué es lo primero que tendríamos que plantear? ¿Cuál es la función objetivo de este problema? ¿Qué es lo que yo quiero obtener?
Vamos a ir al enunciado. Estamos aquí en el enunciado, ¿qué es lo que yo quiero optimizar? Yo quiero diseñar esta estructura, saber qué proceso se usa y todo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Sería minimizar los costos. Ajá, podría minimizar los costos, eso es una opción, pero fíjense que yo acá además de los datos, yo en los precios tengo cuál es el precio de C. O sea que si yo minimizo los costos, no estaría utilizando este dato de producir C, ¿sí? Entonces, lo que me conviene es, que es equivalente a minimizar los costos, sería maximizar las ganancias, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer es maximizar las ganancias, donde las ventas estarían dadas por la cantidad de C que yo produzco multiplicada por su precio, y los costos, sí, ahí les restaría todos los costos que tengo, que serían costos de materia prima y costos de los procesos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, ¿nosotros tenemos que elegir uno de esos procesos o se puede combinar, por ejemplo, producir los Eso, dos y... claro, acá el problema no lo dice explícitamente, en muchos problemas eso lo dice explícitamente. Acá vamos a hacer la suposición de que hay que elegir uno solo de los procesos, ¿sí? O sea, podríamos no hacer esa suposición y que el problema elija una mezcla de procesos, por ejemplo, si le conviene. Pero bueno, nosotros decidamos que vamos a elegir uno solo de los procesos, hacer la otra forma también es fácil, es sencillo, ¿sí? Hay algunos problemas en los que el enunciado dice explícitamente que la elección de los procesos es excluyente, o sea que es un proceso o es el otro. En este caso no dice nada. Lo vamos a hacer como si fueran excluyentes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la función objetivo que habíamos dicho? Hemos dicho que la función objetivo va a ser igual al beneficio, y ese beneficio va a estar dado por la diferencia de las ventas menos los costos, ¿sí? Si nosotros queremos expresar las ventas, ¿cuáles serían las ventas? Las ventas estarían dadas por el precio que tiene C multiplicado por el flujo FC, ¿sí? Porque FC representa el flujo de lo que yo produzco en el proceso 1, y eso es lo que yo puedo vender, esos serían mis ingresos. Y todas las demás cosas van a ser costos, ¿sí? ¿Qué costos tendría yo? Por ejemplo, tengo el costo de comprar materia prima A si es que la tengo que comprar, ¿sí? O sea que sería el precio de A por el flujo de A. Después tengo el precio de comprar B externo si es que tuviese que comprar eso. O sea que tendría menos el precio que tiene B por el flujo externo de B. ¿Sí? Entonces esos serían los costos desde el punto de vista de la materia prima. ¿Qué otros costos tengo? Serían los costos fijos de cada proceso. Bien. O sea que yo tendría, por ejemplo, para el proceso 1, que sería el que me produce C, yo tendría menos 3,5 por 2, no, perdón, menos 3,5 menos 2 FC. ¿Sí? Porque ese es el costo del proceso 1, tanto el costo fijo como el costo variable. Si quieren, los pongamos así entre paréntesis para que sea más claro que eso pertenece al proceso 1. Luego tendría el costo del proceso 2, que sería 1 más FB2. Y luego tendría el costo del proceso 3, que sería 1,5 más 1,2 por FB3. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la función objetivo así tal como está,
estoy suponiendo que se están comprando todas las cosas y que se están utilizando todos los procesos. ¿Sí? Lo cual no es así, entonces a eso ya lo vamos a ir trabajando. Bien, por ejemplo, ¿de qué depende que el costo fijo del proceso 1 de que que el costo fijo del proceso 1 se compute o no en un objetivo? O el proceso 1 se computa siempre. Siempre. Siempre, porque yo al FC siempre lo tengo que producir. Entonces el proceso 1 no va a estar afectado por una variable binaria de decisión, sino que el proceso 1 va a estar siempre en la función objetivo. Y los que sí van a estar afectados por variables binarias son el proceso 2 y el 3. Entonces, si yo defino una variable I2 que me represente al proceso 2 y una variable I3 que me represente el proceso 3, y la existencia del proceso 2 y del proceso 3, entonces este 1 iría multiplicado por I2 y este 1,5 iría multiplicado por I3. ¿Sí? Y en el caso del costo variable, como yo no puedo multiplicar por I2 y por I3 los costos variables, porque sea una no linealidad de una variable continua multiplicada por una variable binaria, a eso lo voy a poner, lo que voy a hacer va a ser aplicar una condición de existencia afuera, o sea, como una restricción. O sea, voy a poner que el FB2 es un flujo que está entre 0 y un número muy grande multiplicado por la variable binaria I2. Y lo mismo, voy a poner una restricción que me diga que el flujo FB3 es menor o igual que U por I3. Y con eso yo me aseguro que si I2, por ejemplo, vale 1, el FB2 se va a sumar acá, pero si el I2 vale 0 porque yo no instalo el proceso 2, entonces se anula el costo fijo y se anula también el costo variable. ¿Sí? Entonces, como yo quiero elegir entre el 2 y el 3, ¿sí? Quiero elegir entre uno de esos dos, yo puedo poner que I2 más I3. ¿Qué tengo que poner acá? Igual a 1. ¿Qué opinan ustedes? ¿Igual a 1, menor o igual a 1 o mayor o igual a 1? Puede ser menor o igual que 1 en caso de que se compre el suministro. Exacto. O sea, sería menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque pueden ser 0 los dos. O sea, puede ser el I2 1, el I3 0, el I2 0 y el I3 1, o pueden ser 0 los dos en el caso de que decida un suministro externo. ¿Sí? Bien. Bien, ¿cuáles otras restricciones entonces tendríamos que poner? O sea, con esto la función objetivo ya quedaría lista. ¿Y ahora qué otras restricciones habría que poner? Las restricciones que poner son todas las restricciones que tienen que ver con los balances de masa. ¿Sí? Entonces, fíjense que la restricción, en cada nodo, digamos, tendremos que hacer un pequeño balance y entonces, por ejemplo, en el nodo de FA, nosotros tenemos que escribirle que FA es igual a FA2 más FA3. ¿Sí? Y después lo mismo acá en el nodo este del B, también tenemos que poner, salido mal, tenemos que el FB que entra al proceso 1 puede venir de FB2, puede venir de FB3 o puede venir de un FB externo. ¿Sí? ¿Qué otras restricciones habría que poner? Las restricciones estas de producción de los procesos, esas restricciones todavía no las hemos puesto, o sea, no tenemos que relacionar, por ejemplo, entre FB2 y FA2, o entre FB3 y FA3, y eso me lo da el rendimiento que tiene cada proceso. Entonces, para el proceso 1, por ejemplo, yo sé que FC es igual a 0,9 por FB. Para el proceso 2, tengo que FB2
a la salida es igual al logaritmo de 1 más f a 2. Y para el proceso 3 tengo que f de 3 es igual a 1,2 por el logaritmo de 1 más f a 3. ¿Sí? Ahora tengo que poner las restricciones de capacidad. Las restricciones de capacidad me dicen que Fc es menor o igual a 2, Fb2 es menor o igual a 5 y Fb3 es menor o igual a 4. O sea, yo no puedo producir de esos flujos más que estos valores constantes 2, 5 y 4 porque esas son restricciones de capacidad que me da el problema. Y por último hay una restricción que no está escrita acá que tenemos que respetar, que es la restricción que tiene que ver con la demanda. ¿Sí? Hay una demanda del producto C y esa demanda del producto C acá me dice que la demanda del producto C es de 1 tonelada hora como máximo. Entonces, si es de 1 tonelada hora como máximo, significa que FC, ¿cómo es? ¿Qué tengo que anotar? ¿Cómo es FC? FC es menor o igual que 1 tonelada. Muy bien, menor o igual que 1. Muy bien. Listo, entonces con esto ya queda todo el problema resuelto. O sea, si ustedes ponen todas estas restricciones, ¿es así? ¿O hace falta algo más? ¿O ya está listo el problema ahí? Falta condicionar de que si se hace uno no se hace tres. ¿Condicionar qué, perdón? No he escuchado, si me pueden repetir. Sí, la condición de que si se hace uno no se hace el otro proceso. Esa está acá, esa condición está aquí. I2 más I3 menor o igual que 1. O sea, con esa condición yo estoy diciendo que I2 puede valer 1 y I3 0, I2 puede valer 0 e I3 1, o sea, si hago el proceso 3, o puede ser que no haga ninguno de los dos procesos porque compre un FB externo. ¿Sí? Entonces el B no iría por los procesos, entonces los dos serían 0. Sí, hagamos una simulación a ver si funciona bien esto. Supongamos que utilizamos el proceso 2. O sea, hagamos una suposición de que el I2 es igual a 1. Si el I2 es igual a 1, significa que yo estoy utilizando el proceso 2. ¿Sí? Si I2 es igual a 1, yo estoy utilizando el proceso 2. Entonces, ¿cómo funcionarían estas restricciones? Si yo utilizo el proceso 2, acá este proceso 2 valdría 1 y el I3 valdría 0. ¿Sí? Por esta condición que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, si el I2 vale 1 y el I3 vale 0, significa que este término se me anula, que es el que corresponde al costo del proceso 3. ¿Sí? Y los que valdrían serían del proceso 1, que siempre está, y el proceso 2. Está hasta ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, si I2 vale 1, yo tengo que FB2 es un valor que va a estar comprendido entre 0 y un número muy grande. Y como el I3 vale 0, el FB3 se hace igual a 0. ¿Sí? Como el FB3 se hace 0, si nosotros vamos a esta ecuación que tenemos acá, el FB3 vale 0, que es la ecuación del rendimiento del proceso 3. O sea, el FB3 es 0. Para que esto valga 0, el logaritmo tiene que dar 0.
como el logaritmo da 0 cuando el argumento vale 1, quiere decir que el FA3 también vale 0. Entonces no hay FB3, no hay FA3, entonces por la ecuación del balance que nosotros teníamos antes, el FA va a ser igual al FA2 solamente, ¿sí? Porque el FA3 se va. Entonces yo tengo FA, tengo FA2, tengo FB2. En este balance que yo tengo acá, tendría que FB3 se ha hecho 0, o sea que podría haber un B externo, no sabemos si el problema nos aportaría un B externo, si el problema dice que no necesita B externo, lo haría 0 a S, pero si necesita esto tendría algún valor, y eso sumado con el FB2 que produce el proceso 2, integraría el caudal FB, que es el que entra al proceso al proceso 1, perdón, y produciría el C que yo necesito, que ese C tiene que ser menor o igual a 1, porque esta es la ecuación de demanda que me dice que no se puede fabricar más de 1, porque hasta el mercado consumiría hasta 1 tonelada por hora. ¿Sí? Entonces quiere decir que la formulación así como la hemos puesto sí funciona. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? O sea, estos serían todas las ecuaciones que ustedes tienen que poner en el GAMS para resolver el modelo. Pero ahí no estaría produciéndose, o sea, no está cancelando el suministro externo, digamos. No, no lo está cancelando el suministro externo. O sea, nosotros no hemos puesto la condición de que el suministro externo sea excluyente con los de los procesos. Pero si quieren, también lo podemos poner. Eso no hay problema. O sea, el modelo no lo decía. O sea, hemos considerado que era excluyente entre los procesos, pero no hemos incluido el suministro externo. ¿Sí? Lo que nosotros podríamos hacer, que esto es una variante, por eso lo voy a poner acá de otro color para no mezclarlo con la formulación que hemos hecho, es suponer que hay, supongamos, una variable que le llamemos I4 y que esa variable I4 está asociada al suministro externo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo único que cambiaría es que nosotros tendríamos que escribir una ecuación de asociación de ese suministro externo con I4 del tipo de las que tenemos acá. O sea, tendríamos que poner 0 menor o igual que F del B externo menor o igual que U multiplicada por el I4. Y esta es una formulación alternativa que agregaría esa restricción. Y a esta restricción que tenemos acá, la tendríamos que cambiar por I2 más I3 y más I4 igual a 1. O sea, para que elija una de las tres posibilidades porque son todas excluyentes. O el proceso 2, o el proceso 3, o el suministro externo. Y aquí sí sería estrictamente igual a 1. Y esa es una variante. ¿Sí? Según cómo lo hayan interpretado, es válida la variante, nada más que escríbanlo ustedes si lo interpretan así, que han considerado que los tres procesos son excluyentes, entonces le agregan esta restricción. Sí, está bien también porque el enunciado no es claro en eso, no es cerrado en eso, está abierto en ese sentido, entonces ustedes pueden interpretarlo de esta forma. ¿Sí se entiende? Bien, después lo que ustedes van a resolver esto, van a hacer su modelo, lo van a resolver en GAMS, les va a dar el óptimo. Y entonces en el apartado 2 les dice determine cómo cambia la configuración óptima si, y les da dos condiciones que tienen que hacer cumplir. El precio de C, que valía 13.000, ahora cae a 11.000, y que el precio de B externo, el suministro externo, que antes era 7.000, ahora se hace más barato y es 5.000. O sea, con esas nuevas condiciones es simplemente cambiar en el GAMS y representar de nuevo esa condición y volver a correr y fijarse si les da la misma solución, si la solución ha cambiado. ¿Sí? En el apartado 3 dice suponga que la producción puede exceder la demanda máxima de C. ¿Sí? O sea que no hay que sacarle la restricción esa de que decía menor o igual a 1. Y dice, sin embargo, el precio de venta hasta 1 tonelada es de 13.000, mientras que el exceso puede ser vendido a 20.000. Y determine la configuración óptima para este caso. ¿Sí? O sea que esta parte es muy similar a la que hemos resuelto con el tema de las presiones en el problema de los reactores. ¿Sí? Que hasta un valor de 1 tonelada tiene un precio y después tiene otro precio. ¿Sí? Lo mismo con los costos de la presión en el problema de los reactores.
sea que eso ya lo saben hacer. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre este problema? ¿O alguna pregunta en general? No, sí se entendió. ¿Se entendió? Bueno, me alegro. O sea, les queda un problema para ustedes que resuelvan. El problema 10. Este problema también es un problema sencillo, sigue la misma línea de los otros que veníamos haciendo. Son 3 plantas que producen 3 productos y la producción esa tiene costos fijos y costos variables y hay una cantidad de horas de disponibilidad que ustedes tienen para trabajar en cada planta. Y bueno, y para que lo formulen ustedes solos a ver cómo sale el problema. ¿Sí? Y, bueno, y lo resuelvan en el GAMS. Así que bueno, con esto, chicos, terminaríamos por hoy, así no saturan mucho. Hay muchas cosas para pensar y para decantar y para practicar, ¿sí? Porque con la práctica de esto uno ya se va haciendo más, le va encontrando la similitud entre los diferentes problemas y va siendo más rápido y más práctico a la hora de hacer la formulación. Así que bueno, dejamos ahí y nos vemos mañana. Bueno, profe. Bueno, profe. No, vayan haciéndolo a los problemas, vayan haciéndolo a la par de lo que yo los voy resolviendo. La mayoría de los problemas están con bastante detalle, incluso el GAMS. Cosa de que a ustedes no les lleve mucho tiempo, es poco lo que les queda a ustedes para completarlo. Así no se les amontona al último, porque sí, reconozco que son muchos problemas, son 14, entonces es mejor ir haciéndolo a medida que los vamos resolviendo. Mañana vamos a hacer los 4 últimos que nos quedan del plan. Bueno, Cosita que quería agregar yo. Sí. La verdad, la corrección ha sido